Primera carta de Juan, capítulo 1, lo vamos a leer desde el 5 hasta el versículo 10. La leemos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dice así: este es el mensaje que hemos recibido de Él y que les anunciamos a ustedes, que Dios es luz y que en Él no hay tinieblas. Si decimos que estamos en comunión con Él mientras caminamos en tinieblas, somos unos mentirosos y no actuamos en la verdad. En cambio, el camino en la luz, lo mismo que Él está en la luz. Estamos en comunión unos con otros y la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos purifica de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Si dijéramos que no hemos pecado, sería como decir que Él miente y su palabra no estaría en nosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, el versículo 5 comienza dice, este es el mensaje que hemos recibido de Él y que les anunciamos a ustedes, que Dios es luz y que en Él no hay tiniebla. Dice el versículo 5, comienza diciendo que este es el mensaje que hemos recibido, así como Juan en esta carta que Él nos habla, que Él también recibió el mensaje de Jesús, ¿verdad? Fue también predicado y enseñado por Jesús, así nosotros. Si nosotros nos ponemos a revisar todo lo que estamos acá, todos hemos recibido el mensaje de Dios. Ninguno podemos decir que no, todos, ¿verdad? Por lo menos los adultos. Por lo menos los adultos estamos conscientes de que hemos recibido el mensaje. Que nosotros queramos a veces hacerlo los locos otra cosa, ¿verdad? Que nosotros no queramos comprender y entender qué es lo que Dios quiere con nosotros es otra cosa, pero todos hemos recibido el mensaje de Dios. ¿Qué dice? Ustedes saben que Dios es luz y que en Él no hay tinieblas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros sabemos que en Dios hay luz y no hay tinieblas, ¿verdad? Dios es luz, por lo tanto no puede haber oscuridad en Él. La oscuridad lamentablemente hay en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando nosotros no caminamos en Dios, cuando nosotros no escuchamos a Dios, pues lógicamente caminamos en tinieblas. ¿Y qué significa tiniebla? Tiniebla no es caminar en la noche, o en la oscuridad de la noche. Significa andar en las tinieblas, en la oscuridad del pecado. A eso se refiere esta cita. Cuando ustedes y yo no escuchamos a Dios, cuando ustedes y yo hacemos solamente lo que nos gusta, lo que atrae la carne, porque son muchas cosas que atraen la carne. Si uno puede analizar, el 90% de los placeres y los deseos de la carne nos gusta y mucho. Pero si nosotros no solamente nos dejamos llevar y caminar solamente por ese sendero, estamos caminando en tiniebla y no en la luz que es Dios. Nos ponemos a analizar, el gran porcentaje de la población mundial ha recibido el llamado de Dios, casi todos. Hasta los países que dicen ser ateos y paganos han recibido el llamado de Dios. Pero somos nosotros los que no queremos caminar con Dios. Dice más adelante, si decimos que estamos en comunión con Él mientras caminamos en tinieblas, somos unos mentirosos y no actuamos en la verdad. Mire, el hecho de que uno tenga 15, 20, 30 años o más sirviéndole a Dios no quiere decir que uno no va a caer, no, porque no somos ni de concreto, ni de madera, ni de hierro. Lamentablemente vamos a caer, lamentablemente vamos a fallar, lamentablemente vamos a pecar.
Porque lamentablemente nuestra parte humana, la cabeza atrae más que el alma y el espíritu. Pero si nosotros decimos que estamos en comunión con Dios mientras caminamos en las tinieblas, somos unos mentirosos y no actuamos según la verdad. ¿Qué dice la gente? Usted va y le habla a la gente de Dios, le toca la puerta a las personas, a la casa de las personas, y ellos dicen, no necesito a Dios. Usted va y le dice a la gente, mira, mañana tenemos vamos a rezar, mañana hay misa o tal cosa, ¿y qué dicen? No me hace falta ir a misa, no necesito a Dios. O nos engañan a nosotros y se engañan ellos mismos, sí, yo voy a ir. En tantas veces que me ha tocado ir a otras partes a misionar como tal, y siempre uno se encuentra con el mismo pan de cada día. La gente dice creer en Dios, pero hacemos lo contrario a Dios. La gente dice creer en Dios, pero no busca a Dios. Entonces es una mentira. Es una mentira. Y lo dice la lectura. Si nosotros decimos creer en Dios, pero hacemos lo contrario a Dios, estamos caminando en la mentira y en las tinieblas, en la oscuridad. Así nos pasa a nosotros. Pero lamentablemente, ¿sabe a quién le pasa? Es el católico. Porque usted escucha a los hermanos protestantes. Y esa gente, aun cuando están en un error, porque están en un error, aun cuando están caminando no según conforme a lo que Dios dice, pero ellos creen que están en eso y lo siguen, lo hacen. Pero nosotros que decimos creer en Dios y somos católicos, y fue la iglesia que Cristo fundó, y hacemos lo contrario. Es decir, cuando sabemos que la iglesia católica es la iglesia completa, donde hay todo está completo ahí, no hay ninguna como la iglesia católica, y nosotros caminamos según la mentira, nos engañamos nosotros mismos nos engañamos. ¿Y qué pensamos? Que no necesitamos a Dios. Compartíamos ayer rápidamente de una muchacha que de repente le descubrieron una enfermedad, ¿verdad? Joven, 21, 22 años, 23 años, por ahí no pasa. Y cuando ya la llevaron al médico, que era tarde, y los médicos, ella escuchó cuando los médicos dijeron, ya no hay nada que hacer por ella. Pero ella escuchó y empieza a gritar, no me dejen morir, por favor no me dejen morir. Entonces uno se pregunta, el miedo a la muerte no solamente porque es así. ¿Saben cuál es el miedo de nosotros? Porque nuestra alma no está bien con Dios. Ese es el miedo. Y cuando uno sabe que va a morir, no hay nada que lo pueda evitar, ahí es donde empezamos a gritar, Señor, no quiero morir todavía. O más aún, como decía esa muchacha, no me dejen morir. Pero es el alma que grita, no el cuerpo. Es el alma que grita a todo pulmón, no estoy preparado todavía. Es el alma que dice, no estoy preparada todavía para irme. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Y eso pasó no hace como 15 días aproximadamente. Porque este es el pan de cada día. Todos los días vemos gente que en su lecho de muerte dicen, ayúdenme, auxilio, busquen al cura, que venga, que lo necesito. O algo así, ¿entiende? ¿Por qué? Porque lamentablemente nosotros, cuando pudiendo ir, teniendo bien nuestros dos pies, nuestra parte neurológica, la parte física, en buenas condiciones, no buscamos de Dios. Pero lamentablemente, cuando hay personas que están en silla de ruedas o están muriendo, se vuelven locos buscando ayuda, buscando al cura. Pero lamentablemente no lo buscamos cuando podemos. Entonces, ¿y qué decimos? Yo creo en Dios. Te escucha la gente, para no ir a la comunidad parángula, yo creo en Dios. Pero hacemos lo contrario a la voluntad de Dios. Y ahí no pasa, De ahí no pasamos, decimos, no, sí, yo creo. Y nos presionamos y decimos rezar. Pero no basta creer, dice la Biblia, porque el diablo también cree. El diablo cree, se sabe la Biblia de pie a cabeza, y es un diablo. Y así nos pasa a nosotros. A veces también podemos sabernos todo, de todo un poquito, pero seguimos haciendo el mal. Seguimos actuando mal. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que están las dos opciones. El hecho de decir que yo creo en Dios, y me la paso todos los días en la iglesia, pero no hay un cambio, igual estoy fallando, estoy mal. Peor todavía. Pero aquella persona que dice creer en Dios, se identifica como católico, pero tampoco busca de Dios, oye, lamentablemente tenemos que revisar eso. Dice más adelante, en cambio,
si caminamos en la luz, lo mismo que Él está en la luz, estamos en comunión uno con otro. Y la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos purifica de todo pecado. ¿Qué es estar en comunión? Comunión no es solamente recibir la hostia consagrada, como mucha gente piensa. No es eso solamente. La comunión es cuando usted recibe la hostia y uno se une a Cristo. Esa es comunión. ¿Y qué le quiero decir con esto? Que si nosotros creemos en Dios, estamos en comunión con Él. Pero ¿sabe con quién más? Con las personas también, con los demás. Yo no puedo decir, yo amo a Dios, amo a Cristo, pero odio a mi hermano. Es una mentira, es una falsedad. Si yo amo a Dios y amo a Cristo, también debo amar a mis semejantes, al prójimo. Porque yo no puedo decir amo a Dios a quien no veo, nunca lo he visto, y voy a decir que odio a mi hermano que sí lo veo, que sí lo conozco, a quien sí puedo ayudar. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto también? Que todos estamos llamados a estar en comunión con Jesús, todos estamos llamados. Dice más adelante, pero si confesamos nuestros pecados, Él que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Si dijéramos que no hemos pecado, sería como decir que Él miente y su palabra no está en nosotros. En estos días fui hace como 2 meses, fui con el padre José al Fuerte Tabacare, porque él es capellán del Fuerte Tabacare, del ejército. Me pidió que lo ayudara, que fuera con él. Y nos fuimos. Cuando llegamos allá me dice, hermano, usted va a catequizar a unos soldados que están ahí. Yo pensaba que eran poquitos y eran 100 y de él aproximadamente. Me agarró descuidado, de verdad yo no iba preparado a eso. Me dijo, llévele a quitar la Biblia, yo me llevé a quitar la Biblia. Pero entonces, cuando llegamos allá, y me tocó hablar con esas personas, con esos hermanos, vamos a decirlo así, y empiezo a catequizar, yo decía, ¿de qué le voy a hablar a esta gente? Pero empecé a hablar sobre la confesión. Hablé de la comunión, del sacramento de la confirmación, hablé del perdón de los pecados, la confesión, pues hablamos de eso. Lo cierto es cuando llegamos al tema de la confesión y empiezo a ver el rostro de todos esos soldados que estaban ahí, mujeres y hombres, una cara de tristeza, de soledad, de amargura, de infelicidad, nada de felicidad en esa gente. Y cuando yo empiezo a hablarle de la confesión, de que es necesario confesarnos, y los que están aquí quiero que lo escuchemos, esto es para todos, es necesario confesarnos. ¿Sabe qué hace el mal y el diablo? Nos hace creer que estamos bien. El diablo nos hace creer que estamos felices, que calidad. Y decimos, estoy bien, no necesito a Dios. Pero ¿sabe por qué? Porque es una falsedad del enemigo, para tenernos así. Pero cuando llegue nuestro momento de partir, ahí donde nuestra alma va a reclamar la necesidad de confesar, la necesidad de la confesión. Y cuando yo empiezo a hablar de ese tema con esas personas que estaban ahí, y hablar sobre la confesión que es necesaria, mire, esa gente ni sabía que era confesión. Y los que lograron hacer la primera comunión nunca más fueron la primera y última vez, no fueron más a recibir el cuerpo de la sangre de Cristo. Y cuando hablaba con ellos, ya cuando tenía 20 minutos conversando con ellos, empiezo a escuchar que empezaban a hipear una cantidad de esos soldados llorando. Porque ¿qué sabe qué pasa? Que cuando pasa el tiempo y no vaciamos ese saco que lo tenemos full de maleta, nos volvemos jorobados. Y no físicamente, sino espiritualmente. Nos volvemos jorobados y nos vamos secando poco a poco. Y nuestra vida, sin pensar, sin saber, se nos va acabando. Estamos vivos físicamente, pero muertos en el alma. Entonces, y de todas estas personas que se iban a confesar, solamente eran 20 que se iban a confesar, se confesaron casi todos. Yo saqué la cuenta, eran como 80. Comenzamos a las 7 de la noche y eran las 11:30 y todavía el padre confesando. Pero ¿sabe qué pasa? Que así como hay personas que nos hacen creer que no es necesario confesarnos, porque usted escucha a la gente por ahí, no es necesario que vaya a la iglesia, no es necesario que vaya a misa, se cura un pecador, no es necesario que se confiese porque ese es más pecador que usted. Eso lo dice la gente. Pero ¿sabe quiénes son?
Es el demonio utilizando personas también para que nos hable de esa manera. Y uno, como los perritos que colocaban antes en las bucetas, en los carros, así, solamente. Así somos nosotros a veces, como esos perritos. Pero no tenemos autonomía en decir, no, no es así. Eso es una falsedad, eso es mentira. Sí tiene poder la confesión, sí tiene importancia buscar a Dios. Sí es necesario creer en Dios y buscarlo, eso es necesario. Entonces, qué importante es, si nosotros nos ponemos a analizar la vida de los santos, todos los santos que murieron, para no ir muy lejos, santos jóvenes. 2016 murió uno, Carlos Acutis, italiano, murió a los 16 años, jovencito. 2016, tenía 14, 15 años cuando murió. Y él se hizo santo utilizando las redes sociales, el internet. Publicaba puras cosas de Dios, especialmente la Eucaristía. Él tiene en internet algo que se llama milagros eucarísticos. Son 133 milagros eucarísticos, publicó él. Y se hizo santo utilizando las redes sociales. ¿Qué quiere decir? Que para aquellas personas que creen que ahorita, en pleno siglo XXI, no se puede ser santo, es una mentira, sí se puede. Pero el mal nos hace creer que no podemos ser buenos. El mal nos hace creer que usted y yo no servimos para ser buenos, sino para hacer el mal, solamente eso. Y esa es la función del mal. Y así como él, Santo Domingo Sabio, murió a los 12 años. Él decía, prefiero morir que antes de pecar. Marcelino, 8 o 9 años de edad, y murió a esa edad y santo también. Que quiere decir que la santidad es para niños, para jóvenes, adultos y viejos, para ancianos, para todos es la santidad. No es solamente para los viejos. Hay muchas personas que piensan y dicen que rezar solamente para los viejos, para las viejas rezanderas. No, todos necesitamos de Dios. Todos necesitamos buscar de Dios. Porque no sabemos el momento en que usted y yo vamos a necesitar de Él. No lo sabemos. Entonces, termino con esto, diciendo lo siguiente. Vamos a pedirle a Dios la gracia de que podamos buscar de Él. Hay que buscar de Dios. Y más ahorita en este tiempo que estamos viviendo, donde cosas que pensamos que no iban a pasar están pasando. Cosas que pensamos que nunca iban a darse o fueran posibles están dando. Y lamentablemente muchos estamos apoyando cosas que están pasando ahorita que son malas. Pero recordemos, tenemos hijos, tenemos familia, pensemos en ellos. No pensemos en nosotros, pensemos en nuestros hijos. Porque ¿sabe qué pasa? Que nosotros a veces nos preocupamos por el mundo que le vamos a dar a nuestros hijos. ¿Qué piensa uno? Uy, yo tengo que estudiar, yo tengo que trabajar porque mi hijo tiene que, bueno, no tiene que pasar hambre, no tiene que pasar tal cosa, necesidad. Ese es el decir de los padres, los abuelos. Pero ¿sabe qué? No nos preocupamos por los hijos que le vamos a dar al mundo. Ese es el detalle. Si le vamos a dar un vagabundo, si le vamos a dar un sinvergüenza, si le vamos a dejar un ladrón. Ese es el detalle. No nos preocupamos por eso. Pero si nos preocupamos por el mundo que le vamos a dar a nuestros hijos. No debe ser así. Debe ser lo contrario. ¿Qué hijos le voy a dejar yo a la sociedad? Esa debe ser la pregunta y esa debe ser la propuesta de nosotros. Y pedir a Dios que nosotros podamos educar a nuestros hijos en la fe, no en el ateísmo, no en la vagabundería. ¿Por qué vemos tantos jóvenes y tantos niños que no creen en Dios? Porque nosotros como padres somos los culpables. Yo, Carlos, voy a entregarle cuenta a Dios por mis hijos, por lo que hice mal y no le eduqué. Así Belmar, así Mireya, así Silvia, así Maya, así Kiko, así María, Elizabeth, Alejandro, todos vamos a entregar cuenta a Dios por eso. Cuando nos presentemos allá delante de los ojos de Dios, nos diga, epa, ¿usted qué hizo por tu hijo? ¿Qué le enseñó? ¿Qué le educó? ¿Qué tanto hizo usted para que buscara de mí? Para que se acercara a mí. Y nosotros digamos, no hice nada. Y puro con eso tenemos motivos para irnos directamente al infierno, como dicen los protestantes. Con tiza, pata y calzones. Entonces, vamos a pedirle a Dios que podamos educar en este tiempo tan tremendo, porque estamos viviendo un tiempo muy corrompido, muy dañado, pero que podamos nosotros educar a nuestros hijos como tiene que ser. Pero ¿cómo lo podemos hacer?
dejándonos guiar por Dios, ¿no? Si no nos dejamos guiar por Dios, no vamos a poder educar a nuestros hijos como debe ser. No. Si no nos dejamos guiar por Dios, mire lo que está pasando. Cómo en las redes sociales están vendiendo otro tipo de personalidades. Cómo en las redes sociales están vendiendo otras personalidades. Cómo en las redes sociales ahora están vendiendo que el hombre ya no es hombre, puede ser mujer. Que la mujer puede ser hombre. No, ese no es el plan de Dios. El plan de Dios dice, usted es hombre y usted es mujer. Colosenses lo habla de eso. Y Génesis capítulo 2 nos habla hombre y mujer. Pero ¿qué está haciendo la sociedad y qué están enseñando ahora en muchas escuelas a nivel mundial? No, el niño tiene 5 años, hay que educarlo que él puede ser mujer. La niña tiene 5 años, hay que educarla que ella puede ser hombre también. Esa es la propuesta del mundo. Esa es la propuesta del pecado. Y depende de nosotros que también sigamos apoyando eso. Depende de nosotros. Tenemos que amarrarnos los pantalones bien puestos y decir no a esa vagabundería. No a esa enfermedad del pecado. Entonces hay que pedirles a Dios esa gracia. Porque si no nos dejamos ya por Dios, vamos a hacer uno más de eso. Uno más del montón. Si no nos dejamos guiar por Dios, vamos a aplaudir todas las cosas negativas que están saliendo y las que vienen. Esto es nada para las cosas que van a venir el próximo año. Entonces pidamos a Dios, bueno, que nos ayude, que aumente la fe en nosotros, que nos guíe, que nos ilumine, que nos dé la gracia de reconocer nuestros pecados. La persona que diga que nunca ha pecado, pues es un mentiroso, lo dice la Biblia. Todos hemos pecado, todos fallamos, todos tenemos errores y todos necesitamos vaciar ese pecado, esa carga tan pesada que hay en nuestros corazones, en nuestras vidas, delante de los ojos de Dios. Señor Jesús, te pedimos en este momento, te damos gracias por compartir tu palabra con esta familia que hoy nos recibe. Gracias, Señor Jesús, por compartir con todos tus hermanos que están acá presentes. Gracias, Señor, por la familia tan hermosa y maravillosa que tú nos has regalado, Señor. Gracias por las amistades, por los amigos. Gracias, Señor Jesús, por la iglesia. Gracias, Señor, por esta comunidad de Parángula. Gracias, Señor, gracias.